Dios les bendiga. Les saluda su servidor, el pastor David. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da Él de compartir su palabra con ustedes. Gracias por seguirnos en este canal de YouTube y gracias por compartir también este canal y las enseñanzas con otras personas, haciendo extensiva la bendición del Señor. También agradecemos a nuestro hermano pastor Pedro Salinas y a Oscar que hacen el trabajo técnico para este ministerio. Vamos a orar al Señor pidiendo su bendición y así iniciamos las enseñanzas de este día con la ayuda del Señor. Gracias, Padre Santo, por la oportunidad de estar en tu casa. Gracias por la oportunidad de dirigirnos a esta audiencia, Señor, compartiendo tu palabra. Pedimos la dirección de tu Espíritu Santo, Señor, y pedimos que tu nombre sea glorificado a través de lo que haremos en este día en tu nombre, Señor. En tus manos estamos, en tus manos están todos los que habrán de vernos a través de estos videos. Gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Amén. Seguimos en este día con el capítulo 5 de esta serie Mayordomía Cristiana. En este capítulo estamos viendo lo que la Biblia nos enseña acerca de la administración de los bienes materiales, particularmente de la administración del dinero y de los bienes en especie. Y quiero leer con ustedes lo que dice el profeta Isaías capítulo 58, versículos del 3 hasta el 11. Y como siempre les sugerimos que tengan su Biblia preparada para que junto con nosotros lean las citas que utilizamos para respaldar la enseñanza de este tema, de este día, y una libreta para que anoten lo que consideren importante y les sirva como referencia más adelante. Leo Isaías, libro del profeta Isaías, capítulo 58, versículos del 3 en adelante. Dice así la palabra del Señor: ¿Por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te dices por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz se oiga en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige al hombre su alma, que incline su cabeza como junco, y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa? ¿Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y te dirá, heme aquí. Si quitares en medio de ti el yugo y el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Leí el profeta Isaías capítulo 58, y en ese capítulo 5 de Mayordomía Cristiana estamos viendo instrucciones para los mayordomos fieles, y esas instrucciones de la palabra del Señor las estamos encontrando a través de respuestas a las siguientes preguntas. ¿Por qué debo dar? Bueno, ahí están en nuestra ayuda visual. ¿Cómo debo dar? ¿Cuánto debo dar? ¿A quién debo dar? ¿Y dónde debo dar?
Ya dimos respuesta con la Biblia a las primeras 3 preguntas, estamos en la cuarta. ¿A quién debo dar? Y ya vimos que en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel tenía que dar para el sostenimiento de la tribu de Leví, que eran una tribu de sacerdotes, que se ocupaban de rendir contra el Señor y de las necesidades espirituales del pueblo de Israel. Pero otro de los deberes importantes del pueblo de Israel, dentro de su mayordomía, era el ocuparse de las necesidades de los desamparados. Y en el Antiguo Testamento nos habla de que esto no era opcional, sino era una obligación, era un deber que tenía que cumplir el pueblo. ¿Quiénes eran los desamparados? Quienes menciona la Biblia en el Antiguo Testamento. Bueno, la Escritura menciona a los extranjeros, o sea, no eran del pueblo de Israel, sino habían llegado por alguna circunstancia, tal vez huyendo de hambrunas, de guerras, de alguna situación difícil en sus países de origen. Pero también los huérfanos, los que carecían de padres y por consecuencia del sustento, de las viudas, entre otros. Y vuelvo a repetir, era deber de cada israelita proveer para las necesidades de estas personas. De tal manera que debían separar cada cierto tiempo una parte de sus bienes, una parte de sus cosechas, que servirían para cubrir las necesidades de la gente que no tenía la manera de ganarse el sustento. Aquí voy a leer algunos pasajes de la Biblia, los traigo ya impresos aparte para simplificar el tiempo y no tener que estar buscando las citas bíblicas. Algunos de los pasajes son un poquito amplios, pero es importante que leamos el contexto para que se entienda esto, porque desafortunadamente en algunas enseñanzas se utilizan a veces pasajes de la Biblia, versículos fuera de contexto que se malinterpretan. Por eso leemos un poquito más allá del versículo que cita específicamente el asunto del que estamos hablando. Dice, hablando acerca del deber de los israelitas de proveer para los necesitados en Deuteronomio capítulo 14 versículos 28 y 29, dice: a fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades, y vendrá el levita, el que no tiene ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que tuviere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. A la luz de este pasaje, cada 3 años el agricultor tenía que separar el 10% de sus cosechas y dedicarlos a aquellos que tenían necesidad, entre ellos, como leímos aquí, los huérfanos, las viudas, los levitas. Y no sería simplemente para que medio coman, sino ellos debían tener saciedad de su hambre, de sus necesidades. Asimismo, también encontramos en el Antiguo Testamento otro pasaje que nos dice que cuando los israelitas cosechaban, todo aquello que se caía en el tiempo de la cosecha, en la milpa, vamos a decir así, debía quedarse ahí, no debían recogerlo, no deberían repasar las milpas, porque todo lo que quedara atrás después de cosechar era precisamente para la gente necesitada. Y aquí leo lo que dice Deuteronomio capítulo 24, versículos del 19 al 21, dice: cuando siegues tu mies en tu campo, cuando siegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás a recogerla, será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Cuando sacudas tus olivos, no recorrerás las ramas que hayas dejado tras de ti. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Cuando vendimias tu viña, no rebuscarás tras ti. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Consejos muy sabios de parte de Dios en favor de los necesitados en el Antiguo Testamento.
Y vuelvo a repetir, era una cosa no opcional, sino era un deber de todo israelita que deseaba la bendición del Señor. Porque como hemos visto repetidamente, hay bendición para los buenos mayordomos según las promesas de Dios. Pero hay otra cosa muy importante que encontramos en el Antiguo Testamento en cuanto al deber de Israel con los desamparados. Y era el hecho que el culto al Señor y particularmente algunas prácticas no tenían que ver solamente con los ayunos o las oraciones o cuestiones de culto, sino en el culto al Señor tenían que ver las prácticas piadosas, la generosidad en favor de los desposeídos. Porque de no hacerlo así, no importaba cuánto oraran, cuánto ayunaran, qué sé yo, no les valdría delante de Dios. Dios no vería eso como un acto de piedad, sino como un acto de hipocresía. Ya leímos un poquito lo que dice Isaías en capítulo 58. Leímos un pasaje un poquito largo, pero quiero retomar algunos versículos más sobresalientes en relación a este asunto. Son los versículos del 7 en adelante. Dice, hablando del ayuno que agrada a Dios, del ayuno piadoso, no solamente de una práctica vacía, una práctica ritual o tradicional, sino de una práctica verdaderamente piadosa. Dice, no es que partas tu pan con el hambriento, hablando del ayuno, y a los pobres errantes albergues en tu casa. De hecho, al procurar las necesidades de los demás, pues tendría que racionarse el sustento para que ellos comieran. Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano, entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará de ver pronto. E irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo y el dedo amenazador, y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento, y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu obscuridad será como el mediodía, y Jehová te pastoreará siempre. Y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Qué hermosas promesas del Señor para los que son generosos y aún sacrificando sus provisiones, racionando los alimentos y los bienes materiales, abren su casa y abren su corazón para dar de comer a los necesitados. Bueno, tal vez alguien diga, eso sucedió en el Antiguo Testamento, desde Cristo estamos en la época de la gracia, pero la necesidad es la misma, el plan de Dios es el mismo. En cuanto a los que sirven al Señor, como en el caso del sostenimiento de los levitas, como en el caso también de los menesterosos. En este tiempo a veces consideramos como opcional el ayudar al menesteroso. Nadie nos obliga. Eso es lo que creemos, pero Dios nos ve. Y el Dios del Antiguo Testamento es nuestro Dios. Las promesas para los generosos en el Antiguo Testamento son para nosotros. Por eso quiere a Dios que tengamos un corazón lleno del amor de Cristo. Y al ver a alguien necesitado, como hemos dicho repetidamente, particularmente en este tiempo de crisis por la pandemia, abramos nuestro corazón. Y aunque se habla de crisis económica, se habla de necesidad, etcétera, tenemos un Dios que no conoce las crisis. Un Dios vasto en bendiciones que habrá de proveernos y de bendecirnos en cualquier tiempo, aún el tiempo más difícil, cuando no solamente las pandemias, sino los cambios climatológicos, como por ejemplo las sequías, hacen que la agricultura esté en crisis, o las inundaciones también, o cualquier otra cosa, y eso merme los recursos alimenticios. Dios promete que nada nos faltará en nuestro hogar. Hasta aquí estamos viendo acerca de la mayordomía en el Antiguo Testamento, hacia Dios,
hacia los que sirven a Dios y hacia la gente desposeída, hacia la gente necesitada. Pero vamos a hablar en nuestra siguiente entrega acerca de la mayordomía en el Nuevo Testamento, a partir de las enseñanzas del Señor Jesucristo y a partir de las prácticas en la iglesia cristiana del primer siglo. Le esperamos en la siguiente entrega.